Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos para ser más consciente de nuestro inconsciente y ver que estas verdades que nos contamos no son tan verdades y las podemos cambiar por otras. ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá. Estamos con Cés. Ya está Cés acá. Ahora vamos a hablar con él un ¿Qué poquito tal? Hola, de cómo ¿cómo nos habla el estás? inconsciente. Fantástico. Hola, Muy Cés. bien, ¿Cómo muy estás? bien. No tan bien como tú, que aquí tenéis Muy bien, veranito y ¿vos? aquí es invierno, pero bueno, fantástico. Está Acá bien. un Muy veranito, bien. pero Oye, hay una tormenta felicidades que es un y de diluvio. verdad, muchísimas gracias por invitarme a hablar un poquito, como siempre. Encantado y además, pues nada, es como comentamos cuando planeamos esta charla. Un regalo para... Yo pensaba, ¿cómo podemos hacer un regalo a las personas que sea un regalo interesante, que tenga su continuidad, ¿no? Y un poquito, pues, hacer una charla así, creo que es un buen regalo, tanto para la gente de Argentina como la gente de España, toda la gente que se pueda unir ahí, ¿no? Sí, bueno, Y el tema que elegimos, bueno, es un tema sí, está fantástico. La verdad bueno. es que es la esencia de todo, ¿no? Cómo nos habla el inconsciente, ¿no? Eh, yo creo que sí. Es Si la quieres, esencia de bueno, me todo. presento un poquito, Es aunque ya totalmente la supongo que esencia la de gente todo. tiene un poco. Vale, Sí, sí, pues nada, soy hagamos Francis tu Skillet y presentación porque hay hace más gente de que es 20 años que nueva me y dedico otra que no, a y síntomas de emociones, está a bueno. tratar las emociones. Acabo de escribir un libro que se llama Conversaciones con el inconsciente. Y aparte de eso, bueno, lo que os voy a decir y lo que voy a comentaros forma parte de la experiencia, ¿no? Es lo que decimos siempre, no es ni verdad ni mentira, simplemente que, bueno, pues durante 20 años de acompañar a gente con temas emocionales, pues uno saca sus conclusiones, aparte de todo lo que puede haber estudiado, leído y todo eso, y sobre todo basamos en la propia experiencia, ¿no? En lo que vivimos, ¿no? En el proceso que tenemos, tanto tú, por ejemplo, con el tuyo o yo con el mío, y eso nos da una manera de poder acompañar a las personas para que descubran y para ofrecer esas herramientas que ofrecemos siempre y que ellos, evidentemente, tomen sus decisiones, ¿no? ¿Quieres? Hacemos un poco Es de así, esquema es así de lo totalmente. que estamos hablando, Comprobado. de cómo nos habla el inconsciente. Y sé que insistes mucho en tus vídeos que Sí. haces muy frecuentemente y que son fantásticos. Insistes en ello, pero bueno, a la gente le cuesta un poquito entrar ahí, ¿no? Es que está bueno, o sea, nos tiene que entrar por alguna forma, de alguna forma. Entonces, uno siempre va buscando, no estrategias, pero viste que te aparecen ideas de decir, bueno, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo de esta forma o de esta? Y de alguna u otra Ah, exacto, manera, exacto. Yo, porque se cree que el inconsciente tirando del no, hilo no este tenemos y que que dices no, tú, no sos. hay una cosa muy importante, que es que hay que entender que cuando hablamos del inconsciente, no hablamos de otro distinto de nosotros, ¿no? Siempre la gente se piensa, no, ¿y ese inconsciente qué está haciendo? No, no, si eres tú, o sea, forma parte de ti, ¿no? No es que haya yo y mi inconsciente y somos dos cosas totalmente separadas. Es igual que cuerpo y mente, ¿no? En un momento determinado se decide que el cuerpo es una cosa y la mente es otra y cuando realmente es lo mismo y es inseparable, ¿no? Y todo tiene consecuencias. Pero esto es igual. El inconsciente y el consciente son dos partes de una misma historia. Lo único que pasa es que tenemos que darnos cuenta, o nos damos cuenta a través de la experiencia, a través de muchos estudios científicos, que el inconsciente realmente es el que manda. O sea, yo he llegado a la conclusión de que lo que llegamos a decidir nosotros es nada. O sea, te diría que por experiencia el que manda es el inconsciente sí o sí, querramos o no, ¿no? Porque mucha gente nos dice, oye, es que no, yo he Y decidido eso. No, no has decidido nada. Ha decidido tu inconsciente en función de los programas y creencias que lleva y a partir de ahí el consciente se cree que decide algo, ¿no? Entonces el inconsciente decide todo, todo. Mi relación con el mundo, mi relación con la pareja, qué pareja tengo, qué trabajo tengo,
absolutamente todo. ¿Qué coche tengo, no? Todo eso lo decide el inconsciente en función de esos programas. Lo que pasa es que lo tenemos tan interiorizado que creemos que somos así y que decidimos algo. En realidad lo que podemos decidir es cómo vivimos las experiencias, pero las experiencias en sí las decide el inconsciente. Somos nosotros que proyectamos nuestra historia, ¿no? Entonces, es muy interesante entender que el inconsciente, de alguna manera, tiene que hablarnos para que nosotros lo entendamos, para que nosotros lo escuchemos, para que nosotros le hagamos caso, ¿no? Y es ahí donde se puede entender perfectamente que la única, o quizás de las pocas maneras que realmente vamos a hacerle caso, es a través del síntoma. O sea, siempre el síntoma es la manera en que se expresa nuestro inconsciente frente a situaciones determinadas. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cualquier síntoma, y cuando hablamos de síntomas, tanto puede ser un síntoma físico o puede ser un síntoma social, es decir, no tengo trabajo, o la pareja siempre es esta, o tengo un conflicto con la pareja, con mi madre, cualquier cosa, siempre es el inconsciente el que decide y nosotros lo que podemos hacer y lo que hacemos, lo que haces tú, lo que hago yo, es hacer entender a las personas que realmente eso es así, de dónde viene esa información y como es información nosotros podemos transformar, cambiar esa información y hacer que la historia que vivimos sea de forma diferente, la podamos vivir de forma diferente y en el momento en que hacemos eso, esa historia cambia totalmente, ¿vale? Y como el inconsciente es el que manda siempre, o sea, siempre que hay algo físico, incluso Totalmente. te diré, el inconsciente ha actuado anteriormente. ¿Vale? Es decir, mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que he tenido un accidente de moto y fue uno que se saltó un stop y me rompió una rodilla. No funciona así. El inconsciente ya vivía un conflicto emocional y ha utilizado, para que lo entendamos, ese accidente para hacerme ver cuál es el conflicto que estoy viviendo, ¿vale? Porque si la pregunta que debería hacerse uno es, si tengo un accidente, ¿por qué me rompo la rodilla Exacto. y no el codo? ¿O por qué no me doy un golpe en la cabeza o me rompo un dedo? La casualidad no existe, por lo tanto, si el inconsciente me habla y me hago daño en una rodilla, y qué rodilla es, y qué tipo de lesiones, eso me está hablando, me está diciendo. El inconsciente es la manera que tiene de comunicarse con nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra historia, nuestra vida cambia. Por lo menos a mí me pasó y toda la gente que pasa por tus manos, por mis manos. Cuando entienden eso, dicen, oye, a partir de ese momento mi vida cambia porque entiendo que todo lo que me está pasando lo estoy proyectando yo, no hago culpables a los demás, ¿vale? No es el que se saltó el stop, no es el portero o la pareja, ¿no? Sino que soy yo. Eso me gusta que hagas un poco más de hincapié en eso, Claro, claro. porque la culpa fue del otro. Claro, Siempre claro. me hizo, Esa, me hizo esto y por eso yo estoy tienes toda razón, enferma, Laura. me pasó Esa es este la accidente y por información que esto lleva el consciente, ¿no? El consciente siempre busca algo en lo que poder proyectar esa historia y no asumir que es uno mismo, ¿no? Y además, y además nos educan así desde pequeños, ¿eh? y Entonces, dale, seguí, después te desde digo que otra somos pregunta bebés más nos con educan así, respecto a esto, ¿eh? Siempre que es bueno, el otro niño el que me ha quitado el juguete, el profesor el que hace no sé qué, el papá o la mamá, ¿no? Siempre es el otro el que está haciendo cosas y yo soy pobre víctima, lo recibo todo, ¿no? Si realmente desde pequeños, por eso siempre insistimos en que los niños pues deberían aprender esas historias, si desde pequeños hacemos ver a los niños, hacemos entender a los niños que son ellos mismos a través de su información los que proyectan esa historia, les daríamos una herramienta fantástica para poder salir adelante y tirar adelante frente a situaciones conflictivas de las que no saben salir y difícilmente salen, ¿no? Porque se van repitiendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, es muy importante eso, entender que soy yo siempre. En el momento en que acepto. eso es que estás diciendo que somos nosotros siempre, muchas personas te cuestionan y como que se enojan, Vale. que por qué les Uh-huh. pasan cosas feas en la vida, obviamente que el inconsciente te trae situaciones para que veas, pero
¿Por qué les pasan, por qué crean cosas Eso, feas o por qué les pasan esas vale. situaciones Primero, feas entiendo, y no pueden creer que muy sean interesante ellos? pregunta esa. Piensa una cosa, para el inconsciente las cosas no son feas ni no feas, son cosas y punto. O sea, el que una cosa sea fea es un juicio que hago yo frente a una situación determinada, frente a una historia determinada. Lo que para mí es feo, para otro puede ser fantástico y para otro puede ser genial, ¿vale? Por lo tanto, eso es un juicio. Siempre que pongo una etiqueta a algo, estoy poniendo un juicio ahí, ¿vale? Y además, siempre que hago un juicio, me estoy juzgando a mí mismo. Eso tenerlo en cuenta, ¿eh? No al otro, sino a mí, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que... Claro, claro, claro. Es que Pero, claro, esa pero es la entonces, parte que si que les cuesta. realmente yo O sea, que cuesta. pienso que vivo cosas feas, ¿vale? Ya partiendo de la base de que he hecho un juicio que no es feo ni malo, sino que lo que tengo que entender es que esa, man- esa manera de vivir eso o esas situaciones que vivo, ¿vale? Como las estoy creando yo, tengo que preguntarme de dónde viene esa información que hace que yo proyecte eso en mi vida y reciba esa información. Eso no pasa por casualidad, la casualidad no existe, jamás. Todo es totalmente exacto, ¿no? Entonces, eso es, pues, te pondré el ejemplo más fácil y más entendible, que es que personas, el otro día tenía una chica, hace 4 años que estoy intentando quedarme embarazada, no me quedo embarazada, eh, he ido a 50.000 sitios, me han dicho que sí, que estoy bien, que no sé qué, y ella puede juzgar, eso es algo que me ha pasado a mí, un mal karma, una historia pobrecita, ¿no? Vale, si lo vivo así, pues al final acabaré siendo, pues eso, lo que soy, lo que digo, lo que proyecto, ¿no? Pero si me planteo, ¿qué está pasando? Que yo, pudiendo Obviamente. quedarme embarazada, no me quedo embarazada, por mucho que lo intente, algo hay, más allá de toda esa historia, que está bloqueando eso. Porque si yo estoy bien físicamente, si tengo una pareja con la que estoy bien, si intentamos hacer o tener un hijo cada 2 días, pues entonces algo pasa más allá de eso que está bloqueando eso. Y eso es la parte inconsciente. ¿Vale? Entonces, si accedemos a esa información, si cambiamos esa información, nuestra realidad cambia. Entonces, es lo que estamos haciendo, simplemente cambiar la información, cambiar la manera de vivir una historia, entender que, por ejemplo, yo llevo una historia pues de mi abuela, de mi madre, y eso hace que yo, mi inconsciente, no, haga todo lo posible para que yo no me quede embarazada. Cuando yo entiendo eso, acepto eso, sé de dónde vengo, le estoy dando respuestas a ese inconsciente que me está hablando, me está diciendo a gritos, oye, haz algo para que no vuelva a pasar, ¿vale? Y entonces es cuando el inconsciente cambia la información y a partir de ahí el cuerpo cambia. Siempre me he encontrado con que si cambiamos la información, si aceptamos eso y cambiamos esa información, el cuerpo es una consecuencia de eso. La parte física es una consecuencia, no es al revés. Mucha gente se piensa, no, no, es que es primero lo físico, me duelo y luego... No, 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 es totalmente al revés, ¿eh? Primero es la parte emocional y luego la parte física. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice mucha gente que dedica a eso, científicos de nombre internacional, ¿no? Entonces, es entender eso. Si eso es maravilloso. Yo cuando me dicen eso, Laura, les digo, pero si es fantástico. Eso quiere decir que depende de ti el que tu vida cambie. No depende de que mi jefe no me pague o que tenga un mal trabajo o que diga no sé qué o un tío que me está persiguiendo todo el día. No, es mi historia. Si yo acepto que es mi historia y cambio esa historia, mi vida cambia. Porque yo tengo el poder de poder hacer eso. No depende de nadie, no depende del otro. Mientras yo crea que depende del otro, nunca lo solucionaré. Porque la solución no está ahí. Estoy buscando soluciones donde no están. Tengo que mirarme a mí. Soy yo la solución del conflicto. No hay nadie más. ¿Cuántas, cuántas personas cambian de trabajo porque Vuelve es feo el lo trabajo y mismo. llegan al Lo trabajo mismo. ideal, hermoso, y a la semana Claro. otra vez? Y lo Vuelven mismo otra en vez el trabajo, lo lo mismo en la mismo, porque pareja. no Tengo una cambiaron, pareja, cambiaron. no sé O qué sea, pasa eso, la dejo. Al cabo de 2 meses tengo no, otra, al cabo de un mes, dos de llevar con ella, vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo, porque no he hecho el trabajo a nivel emocional. Y entonces el inconsciente me va repitiendo la historia. A él le da igual repetirla 3, eh, 50 o toda la vida, eh, así da igual. Él lo único que hace es intentar hablarme a través del síntoma y decirme, ahí hay una información
accede a ella. Si quieres cambiarla y si quieres seguir así, pues es tu decisión, tampoco pasa nada, ¿no? Pero si realmente quieres cambiarla y no estás bien con esa historia, tienes la oportunidad de cambiarla. Y esa es la clave de todo, ¿no? Yo ayer, antes de ayer, les hice un reel o un vivo, no me acuerdo, que les hablaba de que si nos ponen $1.000.000 en la mano y yo tengo mi creencia de que el dinero se me fuma, el dinero lo pierdo, el dinero se me va, Nada, ese nada, va a millón de dólares me va a durar tanto como me lo pusieron en mi igual, igual, mano. igual. Sí, O sí, una, sí. la pareja Claro, ideal mucha gente, o, es lo no que dices, mucha sé, gente se piensa, la no, salud si a mí, mira, hoy, ideal. por Es ejemplo, en lo España mismo. era el día en que se sortea el sorteo de Navidad, la lotería, y bueno, sí, mucha gente se hace millonaria y tal. Si no cambias la información, eso dura 2 semanas. Porque si hay un conflicto con el dinero, con la abundancia, por mucho que te toque, al final acabarás como estás. No, no, la gente le da igual. Entonces, hay que hacer un trabajo emocional ahí, Total. respecto a la abundancia, respecto a las parejas, respecto al trabajo, respecto a todo. Y eso tiene resultado. Y es evidente que tiene resultado porque la gente realmente cuando pasa por ese proceso, wow, esto es, si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes, ¿no? Y me hubiera evitado pues repetir esa historia 4 o 5 veces, ¿no? Exactamente. Y un montón de tiempo de dejarse estar y bueno, y por ahí muy este tema de la bioneuroemoción o de las emociones, como que se Ujú. mitificó, como que se hizo algo como raro, y no es nada raro, es Muy totalmente claro, muy claro. consciente, o Además, sea, vas muy claro a tu inconsciente, o sea, claro, ¿no? para Primero, mí es primero es fantástico, fantástico y luego que es es hermoso muy esto, eficaz y me directo, apasiona. ¿no? No empezamos a dar vueltas con una cosa, la otra y tal. Mucha gente me dice, mira, llevo tiempo haciendo no sé qué práctica, no sé qué teoría, no sé qué tal, y oye, tú con 2 sesiones me has solucionado la historia, ¿no? O he entendido cómo puedo solucionarla más que solucionarla yo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de que realmente es tan directo y tan concreto, ¿vale? Que al final, bueno, los resultados están ahí, ¿no? O sea, no es que mira, nos hemos inventado eso, sino que, bueno, hay muchísima gente que ha vivido esa experiencia y a partir de ahí su vida ha cambiado, pues fantástico, si es así, maravilloso, ¿no? Vale, Acá pues preguntan primero yendo a cómo ver a cambio la Laura. información. No. La información, primero para cambiar algo, primero hay que entender eso. O sea, no puedo cambiar algo que no entiendo. Eso es imposible, ¿vale? Yo siempre digo la misma historia, si realmente me compro un coche y no me explican cómo se repara un pinchazo, pues cuando lo tenga, pues tendré el pinchazo y me quedaré allí, pues ya está, y hasta que venga alguien a cambiarlo. Pero si me explican cómo se cambia la rueda, yo cambio la rueda y sigo, ¿vale? Pues es lo mismo. ¿Cómo puedo cambiar la información? Primero saber cuál es esa información y de dónde viene esa información. Cuando entiendo cuál es y de dónde viene, es cuando puedo empezar a transformar eso, ¿vale? Si no, por mucho que lo intente y por mucho que diga, no cambiaré absolutamente nada, ¿vale? Primero es entender de dónde viene, de dónde procede, cuál es la información que me afecta a mí, cuáles son los programas que llevo a nivel inconsciente y cómo afectan esos programas a mi vida. Cuando entiendo todo eso, es cuando puedo dar el giro y cambiar. Y te iba a preguntar, Cés, que muchas personas ante esto, como ahí preguntaron recién, dame algo concreto, un ejemplo en concreto. Ejemplo en concreto podemos dar un montón, pero todas las personas somos diferentes y tenemos diferentes programaciones. Entonces, por ahí te damos un ejemplo, te podemos contar una historia que nos pasó a nosotros, o sea, un Claro, caso que trabajamos nosotros, pero es el caso de claro, esa cada, persona, cada porque por caso ahí es diferente. específicamente Exacto. no va a Cada ser el uno lleva una mío ni el información tuyo. determinada. Si tenemos el mismo Por eso síntoma. siempre decimos, pues, si las personas dicen, oye, dame un consejo, digo, no, no te voy a dar ningún consejo porque primero los consejos son una proyección mía, por lo tanto me va a servir a mí, pero a lo mejor a ti no. Y luego que tienes que ser tú el que haga el proceso de cambio
recogiendo esas herramientas y cambiando tú la historia en función de todo lo que tú coherentemente quieras, ¿no? Yo no te puedo decir lo que tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer, pero puedo darte las herramientas, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Y es cuando la persona, cuando entiende eso, empieza a trabajar y no necesita mucho tiempo para hacer eso. Yo he visto cambios en semanas, en días, de un día para otro, ¿no? Entonces, cuando tomamos conciencia de eso y lo hacemos en serio, trabajando y tomándoselo como algo importante, las cosas van muy rápidas, muy rápidas. Sí, entregándose al proceso este que es, o sea, que es de sanación pura Uh -huh. y entregando. Yo siempre digo, me entrego a esto porque sé que me hace bien y por ahí me preguntan, una alergia que hace 10 años que La tengo, alergia, no sé qué, en el mismo lugar, precisamente, tú una lo alergia sabes, es las tan, alergias son tan, relativamente fáciles de cambiar. ¿No? He encontrado muchísima gente que con alergia de fácil, años, digo, y claro, esto que no sé qué, y me estoy tomando y al final ya no puedo no sé qué, y realmente con una sola sesión se cambia la historia y la persona deja de ser alérgica y no se lo puedo creer, digo, oye, pues te pero pasa algo, no, pues ya está. O sea, increíble. Porque es un conflicto, es una historia a nivel emocional, es un sí, biochoque ahí, unas situaciones de estrés. El inconsciente lo único que hace es, con la alergia, me protege de que me vuelva a pasar ese estrés, ¿no? Entonces, si yo entiendo cuándo me pasó, dónde me pasó, cuál es el conflicto, siempre estamos hablando a nivel inconsciente, porque conscientemente dices, es que no me acuerdo de nada, ¿no? Pero el inconsciente sí lo sabe, ¿no? Entonces, accediendo a esa información, pero maravilloso, en alergias, o sea, es que de un día para otro, increíble, ¿eh? O sea, totalmente, totalmente. es de un día para el otro, es de un día para el otro. Las tenientes desde Claro. que nacen Además, piensa una y de cosa un que día para el también otro les las desapareció. personas también Es se lo fantástico, creen, es bueno, se lo fantástico. creen todo. Me refiero que si alguien le dice, pues que eso va a ser para siempre, y yo asumo que eso es para siempre, pues el inconsciente va a hacer todo lo posible para que eso sea para siempre. O sea, no hay nada para siempre, nada, absolutamente nada. O sea, todo se puede cambiar. Por ejemplo, Claro. gente con fibromialgia, todo eso, esto es para siempre. Ya no, sé. No. Yo he vivido situaciones con gente trabajando con fibromialgia y que gente que se ha sanado, ha cambiado y que ahora antes no podían ni moverse y ahora están trabajando y son ejecutivos y no sé qué. Y para siempre, coge las herramientas, trabaja y verás tú cómo cambia la historia, ¿no? Y por ahí no escuchar, bueno, que recién lo hablamos, pero las voces de otras Claro, personas, pero porque además siempre hay van otra a cosa muy, hablar muy referidos a interesante, sus Laura, que es creencias, que a lo que ellos creen, así siempre que sean. hago una pregunta a alguien respecto a una situación, esa persona es mi espejo. Por lo tanto, si yo tengo algún tipo de miedo o a que pase algo, esa persona me va a contestar ese miedo que yo no acepto, me lo va a contestar. Me pasa muchas veces. Vale, ¿me separo o no separo? Es que le pregunto a mi amiga y me dice, no te separes. Eres tú, ¿eh? No es tu amiga, eres tú. Lo que pasa es que tú no aceptas eso, ¿vale? Entonces, según mis miedos, según mis creencias, esa persona me va a contestar de una manera u otra, pero la persona, al inconsciente, no existe. Es como si yo me hubiera hablado del espejo, ¿no? Por eso siempre que viene la gente, es que mi madre no sé qué, cuidado, la madre no existe. Ahora, lo que estás diciendo de tu madre, dítelo a ti, a ver qué pasa, dónde llegamos, ¿vale? Cuando hacemos ese trabajo, wow, es increíble, cambia todo, ¿eh? Cambia todo. O sea, es maravilloso. Y hablando de, ya que hablaste de mi madre, de las madres, o de los padres, o de los hermanos, habla que, o sea, contanos quién Claro, es la madre para el el inconsciente inconsciente, es muy o quién es el simbólico, es padre, muy o quiénes importante son los entenderlo, hermanos, o que el no es, no marido. es totalmente simbólico. Por lo tanto, para él, la madre no tiene por qué ser la madre biológica o el padre biológico. La madre puede ser mi abuela que me ha hecho de madre o puede ser el Estado que me alimenta. Entonces, mi padre puede ser mi padre Hermano, biológico, puede ser el jefe de mi trabajo, o pues es la función de, ¿vale? Entonces, cuando encuentro eso, es cuando realmente el inconsciente le da igual que sea mi padre, mi jefe o tal, es que hace la función de padre. Y por lo tanto, tengo el conflicto con el padre, ¿vale? Es muy importante entender eso porque muchas veces, no, es que yo con mi madre me llevo muy bien, no pasa nada.
digo, bueno, pues vamos a buscar quién hace de madre o qué madre es la que realmente con la cual tienes un conflicto, ¿no? Que normalmente cuando pasa eso, al final acabamos descubriendo que el conflicto es realmente con la madre de verdad, ¿no? Pero hay otras madres simbólicas, para decirlo de alguna manera, que reflejan ese conflicto con la madre que a mí me cuesta aceptar mucho que tengo un conflicto con mi madre. No puedo tenerlos, que mi mamá es maravillosa, no, no. Vamos a buscar, vamos a profundizar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué pasó cuando eres pequeña, no? Entonces, todo eso tiene sus raíces y luego pasa lo que pasa. Y te hago ahora otra pregunta. Yo te voy haciendo preguntas que hacen las personas y que no han preguntado acá nada de esto, pero cuando tomamos conciencia, detectamos de dónde Claro, eso es viene y lo peor que podemos sabemos, hacer. pero no pasamos a la acción. Porque el inconsciente es un poco travieso en ese sentido, ¿no? Porque si el inconsciente me da las herramientas y la oportunidad de que yo entienda de dónde viene la información, cuál es esa información, y me da la oportunidad de cambiar, y yo en ese momento no cambio, el inconsciente, para que la gente lo entienda, es como si hubiera repetido varias situaciones, estoy a punto de entender eso y al final me echo para atrás, ¿vale? Entonces, ¿el inconsciente qué hace? El inconsciente tendrá que hacer que ese síntoma sea más agudo, más intenso, para que yo al final le haga caso, ¿vale? Entonces, si realmente decido hacer el paso hacia adelante, mejor hacerlo que quedarse a medias, ¿eh? Porque yo me he encontrado muchas veces que la persona entiende, tal, se queda donde está y entonces el inconsciente habla y habla más fuerte, ¿vale? Te pondré un ejemplo, no sé, una persona, pues, torcedura de tobillo, ¿vale? Me torzo los tobillos cada 3 porque juego a básquet, no es así. Porque si no todos los jugadores de básquet se torcen el tobillo, ¿no? Entonces, vale, pues en tobillo, tengo un conflicto de No, dirección, dónde voy en mi vida, ¿vale? Pero el inconsciente me avisa antes, me va dando torceduras de tobillo. Hacemos un trabajo, se da cuenta, tengo que tomar una decisión y no la tomo, tengo que tomar una dirección y no la tomo, pero no toma la decisión y al cabo de un mes se le rompe el tobillo. Es claro, el inconsciente ha dicho, bueno, ya que no lo haces así avisándote, a ver si ahora que se te rompe, a ver si la tomas, ¿no? O sea, funciona de esa manera, es así. Si no avisa antes. totalmente. Siempre avisa antes y es lo que yo digo, que por ahí ante algo que no nos gusta, vamos a ponerle un rótulo, que le prestemos atención a eso, porque nos Totalmente, está dando una totalmente, información totalmente. que vamos a Pues sacar algo bueno siempre si de no nos ahí. gusta es que algo hay ahí Siempre. que realmente hay que trabajar. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente hay que trabajar. No, No diles sé qué a otra la gente pregunta que nos hacerte haga con preguntas y respecto al así. inconsciente para que nos haga preguntas. Te están preguntando algunas enfermedades que sepan, Claro. ¿Qué aclararles te bien que preguntan? sepan que ¿Qué las preguntas están proyectamos haciendo? nosotros. Eh, eh, Vale, ¿Cómo siempre hago con buscar la mala la parte digestión? biológica de la historia, es decir, siempre todo lo que se refiere al estómago tiene que ver con la familia. Y si hago mala digestión, pues lo que debe preguntarse es qué es lo que no estoy digiriendo de la familia, cuál es el conflicto que tengo con la familia que no puedo acabar de tragarlo, acabar de digerirlo, ¿no? Entonces, bueno, desde cuándo y qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ahora que dices eso, pues estas fechas de Navidad, pues que hay muchas reuniones familiares en que somos lo más incoherente posible, es decir, que vamos a cenas que no quiero ir, pero voy porque si no se enfada y no sé qué, si no mi madre me dice no sé qué. Claro, evidentemente, si yo voy a esa cena sin querer ir y me obligo a ir y no soy coherente, al día siguiente me dolerá el estómago porque será una situación familiar que no puedo digerir y al final acaba lo que pasa. O me frío, me resfrío, todo eso, ¿no? O sea, situaciones de esas a partir de Navidad, bueno, suben como la espuma, pero porque hay una incoherencia total.
En las vacaciones ocurre lo mismo, Claro, mucha gente se va de vacaciones y vuelven todos claro, descompuestos, todo porque hay muchas claro, sí, discusiones, exacto, sí, sí, el peleas, agua. y después le culpan al Y cuando agua, somos culpan nosotros que del realmente les clima, estamos haciendo ser incoherentes totalmente, el ¿no? agua que tomaron totalmente. Acá preguntan, Vale. tumor en Eh, hipófisis con tumor en hipófisis, prolactinema. en realidad lo que tendría que, lo que me gustaría que me dijera más que la etiqueta que le han puesto, ¿vale? ¿Qué es lo Sí, que le impide hacer o qué es lo que le pasa? ¿Vale? sí, Porque eso siempre pasa, que si nos quedamos con la etiqueta, ¿vale? Es muy bien, queda muy bonito científicamente, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos interesa es eso que me has dicho, ¿qué es lo que te impide hacer? ¿Qué te está pasando? No te puedes mover, te duele no sé qué, ese es para tirar del hilo, no la etiqueta, ¿vale? Entonces, si eso es así, sería interesante que esa persona nos dijera eso, cuál es el síntoma de esa historia que tiene esa etiqueta, ¿no? exacto. Vale, perfecto. El Dolor del talón, talón derecho todo hace lo que unos tiene que ver meses. con los pies tiene que ver con madre y acordémonos de lo que hemos dicho antes, madre real o simbólica. Y entonces tenéis que pensar siempre biológicamente, os ayudará mucho. ¿Qué quiere decir? Que cuando caminamos, lo primero que apoyamos en el suelo, que es el talón, ¿vale? Por lo tanto, tengo un conflicto con mi madre, ¿vale? Y quiero alejarme de esa madre, ¿vale? O separarme de esa madre y no me lo permito, ¿vale? Entonces, insisto que la madre puede ser la madre real, la madre simbólica, pero hay un conflicto con mamá y en la que quiero realmente apoyar ese talón para irme, ¿vale? Para caminar, ¿vale? Y no puedo hacerlo. Entonces, pues yo viví un caso así, ahora que me acuerdo, una chica que tenía precisamente talón y iba casi con muleta, que le dolía mucho. Y la historia era eso, mamá súper controladora, ella quería irse con su novio a vivir a otro sitio, mamá no la dejaba y evidentemente el talón ahí dolía, que tenía que ir con muleta. Ella aprendió las herramientas, tomó la decisión, habló con su madre y se fue, aunque su madre se cabreó y todo eso, ¿vale? Pero a la semana iba sin muletas, ¿eh? O sea, así de claro. Entonces, bueno, muy rápido. Sí, es rápido, muy rápido. Eh, a mi Vale. hija cuando está angustiada, Eh, estresada, le salen Tendríamos que herpes en saber el la hija cachete esta cuántos derecho. años tiene, ¿vale? ¿Por qué tenemos que saber cuántos años tiene? Porque Sí, los porque niños, hasta 10, 11, 12 años, ¿vale? Depende de la madurez del niño, todo lo que le pasa al niño tiene que ver con mamá. Es un conflicto de mamá y el niño lo que hace es despejo. Entonces, si ese niño del que habla le sale un herpes en la mejilla, en el cachete, ¿vale? Y ese niño está dentro de esa edad, el conflicto es de mamá. Entonces, si todo lo que me pasa en la piel tiene que ver con contacto, ¿vale? Si me pasa en la cara, con imagen. Por lo tanto, quiere decir que mamá está viviendo un conflicto de contacto con respecto a su imagen, ¿vale? Y entonces ese conflicto, el niño lo que hace simplemente es hacerle despejo. Este, mamá, te pasa eso, ¿vale? Por eso es muy interesante cuando tienes un hijo y le pasa algo, preguntarte qué te pasa a ti, no qué le pasa al niño, ¿vale? Y sanando la historia mamá, el niño sana también. y, ah, y fíjense lo interesante que dijo Cés, que fue muy clarito en ir diciendo las cosas. Eh, Claro. la piel El, el, contacto, es Claro, básico, o sea, es darnos el inconsciente es muy cuenta, claro. ir Lo mirando que, lo que a quiere el nosotros inconsciente es que mismos, entendamos. No nos vernos, lo pone complicado. No nos dice, tienes lo que hemos dicho antes, ¿no? Un tumor en no sé qué, el claro, hipófito, el inconsciente no nos habla. Sí, el inconsciente lo que hace es, ¿dónde tengo eso? Piel, contacto. En la cara, no en el brazo. Por lo tanto, tiene que ver con mi imagen, me ¿vale? Por impide lo tanto, hacerlo, que busquemos el conflicto a nivel emocional para saber qué le pasa a mamá con respecto a esa historia y seguro que lo encuentra. totalmente. Fractura ¿Vale? de radio y Siempre cúbito que del hay brazo algo que izquierdo, afecta a igual me los han puesto la huesos o a edad. la musculatura, implica una gran desvalorización. Si hay rotura, evidentemente es un conflicto con desvalorización. Habría que saber si la persona es diestra o zurda, ¿vale? Porque tiene que ver el conflicto por ejemplo, si una persona es diestra, todo lo que le pasa en su derecha,
la parte derecha del cuerpo tiene que ver con su pareja, con sus amigos, con su trabajo, y todo lo que le pasa en la parte izquierda tiene que ver con familia, papá, mamá, hijos, todo eso, ¿no? Pero en ese caso también tiene que ver si el cúbito y el radio se me rompen, ¿vale? Son esos huesos que realmente están ahí para apartar, ¿vale? Y entonces ahí tiene un conflicto de espacio vivido con mi espacio, me siento totalmente invadido y además lo vivo con gran desvalorización. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Pues me rompe el cúbito y el radio y andando. Bien. Mira, acá hay una de las preguntas que yo te digo que aparecen siempre. Vale, Siempre somos ahí, nosotros los claro, culpables de lo que nos esta es la pasa. pregunta Esa estrella, ¿no? es la Vale, pregunta, esa es primero, la habría que pregunta decirle a esa persona que esa estrella. pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque la palabra culpable, lo primero que le diría a esta persona decía, dime lo mismo sin palabra culpable. No, Entonces, ¿puede cambiarse culpable por responsable? Vale, perfecto. Siempre somos nosotros los responsables de lo que nos pasa, siempre. No los culpables, los responsables, que es diferente. Lo que nos pasa es porque podemos cambiarlo, porque nosotros muy somos bien. los responsables de eso que nos pasa, no los culpables, que es diferente. Culpable es lo del diccionario. Eso. Es totalmente así. Claro, solo sirve para eso, Hay que, para habría que proyectar sacarlo, historias fuera. eliminarlo totalmente. Y pensar que todo el tiempo estamos tomando decisiones y que a veces tomamos decisiones conscientes, Totalmente, muy totalmente. pocas veces, y la mayoría son inconscientes. Entonces, nos ocurre algo, es pensar en eso, que somos casi 100% inconscientes. Entonces, si nos ocurre algo, Por eso, por no lo eso, hemos hecho por a eso decimos que propósito, sino que, es que bueno, mi hemos mamá tomado no una sé qué. decisión Bueno, cuando entiendes inconsciente y que nos ocurrió mamá algo. es así porque recibió una información de su mamá y pues ella recibió pues abandono y luego dice, "Es que mi mamá me abandona", pero claro, si ella vive eso, entonces ya no hay culpables. Si esa información es la que tiene, ella para tener hijos es abandonarlos, pues lo que hace. Entonces, es entender eso. Cuando entiendo eso, digo, vale, entonces entiendo que mamá sea eso, mamá no es buena ni mala, y entonces si tomo las riendas de mi vida, cambio esa historia y ya está, pero no culpo a mi madre de no sé qué, ¿no? Total, ¿Y cuánta total. Y además gente pienso hay una que cosa, mientras sigue culpando a los exista padres y a los cualquier padres? pensamiento de que ese es culpable del otro, sigo manteniendo ese conflicto. Sí o sí, ¿eh? Está activo, está activo, ¿eh? Sí, está ahí. Vale. Entonces, cálculos en el Cálculos en riñón. el Siempre que riñón, el mujer de riñón, 19 ¿vale? años. Siempre tiene que ver con normalmente tiene que ver con referentes, ¿vale? Y tiene que ver con dinero, ¿vale? Entonces, los cálculos, había que ver exactamente cuál es la historia, si va más por un sitio o por otro, pero tiene que ver con eso, ¿vale? Un conflicto con el dinero, con la abundancia, o un conflicto de referentes, ¿vale? Referentes quiere decir, por ejemplo, eh, tenía una persona que tenía más o menos el mismo síntoma, y lo que pasaba es que él era pequeño, tenía 7 años, estaba en una ciudad y sus papás se fueron con él a otro país, ¿vale? Y eso sucedió varias veces, pues su padre tenía un trabajo pues que hacía eso. Entonces el niño perdía siempre los referentes. Entonces llega un momento en que pierdes unos referentes que para ti son muy importantes y el inconsciente lanza la solución, ¿no? Exacto. El síntoma de los herpes en la Vale, cara, pues ese que le entonces, empezó cuando tenía 15 años y ahora vale, tiene entonces 31. primero, si Pero pregunta a la está madre por la preguntando la hija, madre por la ahí hija. está la historia, que seguramente es un conflicto de la madre, ¿vale? Aunque ahora ya es de la hija, ¿vale? Entonces, lo que sí tiene que entender esa mamá es que si le empieza a los 15 años, ¿vale? Y ahora tiene 30, esa niña, ¿vale? El inconsciente, como el inconsciente, para el inconsciente el tiempo no existe, que eso es muy importante entenderlo, el inconsciente sigue estando ahí a los 15 años intentando solucionar eso y esa persona no ha solucionado eso, ¿vale? Entonces hay que ir ahí, ¿qué pasa a mis 14, 15 años que tengo un conflicto de contacto con mi imagen? La mamá y la niña también, ¿vale? Y seguramente ahí está la solución del conflicto. Por ahí, y sigue viviendo esa historia, ¿eh? Por eso le sigue saliendo. Pero
si no accedemos ahí, a esa información, eso Sí, sí, no lo solucionaremos nunca. perfecto. Acá preguntan, que está buena la pregunta porque por ahí nosotros lo damos como un hecho, pero ¿qué Conflicto de contacto quiere significa decir que conflicto de contacto? puedo, por ejemplo, vivo con una persona, ¿vale? Y no tengo intimidad con esa persona, ¿vale? O necesito que me abrace y no me abraza, ¿vale? Contacto es contacto, piel con piel, ¿vale? Cualquier situación que haya piel con piel es contacto, ¿vale? ¿Ok? Perfecto. Hace un mes me salieron muchas ampollas en todo el cuerpo, pierna, espalda, brazos. A ver, espérate. Vale, una cosa es la psoriasis y otra son las Brazos ampollas, ¿eh? y ¿Vale? brotes de Pero si me sale psoriasis. en todo el cuerpo, volvemos a estar en lo mismo, o sea, es un Sí. conflicto de contacto, porque es en la piel, ¿vale? Entonces, tiene que preguntarse cuál es el sentido biológico de las ampollas. Las ampollas, ¿qué hacen? Se llenan de aire o de agua, ¿vale? Y hacen que no exista un contacto, me protegen de un contacto, ¿vale? Porque cuando me acerco y hay una ampolla no puedo acercarme del todo, ¿vale? Por lo tanto, si tengo un conflicto ahí en todo el cuerpo, existe un conflicto de un contacto que tengo y no quiero, ¿vale? Y es, pasa en todo el cuerpo, por lo tanto es algo vivido con mucho estrés, ¿vale? ¿Okay? Otra cosa es la psoriasis. La psoriasis ya es, normalmente siempre que trabajamos con psoriasis, siempre es un conflicto de contacto con el padre, ¿vale? Un padre que no tengo, un padre que tengo o que me controla, ¿eh? Puede ser para el inconsciente es lo mismo, positivo y negativo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es o mucho o poco, pero el conflicto es el mismo, ¿eh? Normalmente siempre que he tratado con psoriasis siempre acabamos con la historia de papá, ¿no? Del conflicto con papá. Hiperhidrosis. También tenéis que preguntaros, Hiperhidrosis. siempre preguntaros cuál es el conflicto a nivel biológico, ¿vale? O sea, ¿qué me pasa con eso? ¿Qué consigo con eso? Si yo sudo muchísimo, ¿vale? Primero ¿Qué habría que pasa con saber eso? dónde, ¿vale? Si es en las manos, en los pies y todo eso, pero bueno, si no me lo dicen es igual. Lo que tengo que preguntarme es, biológicamente, si sudo mucho, ¿qué pasa? Cuando te cojo la mano, ¿qué pasa? Se me escapa, ¿vale? Por lo tanto, contacto del cual quiero escaparme, ¿vale? Entonces tengo que mirar de dónde viene esa historia, seguramente. Y además hay una cosa muy importante, y ahora que dices eso, vamos a decirlo también muy importante. Una cosa es el conflicto que estoy viviendo, por ejemplo, este quiero escaparme, ¿vale? ¿Ok? A nivel de contacto, pero una vez entendido de dónde viene eso, hay que ver de dónde procede esa información en el árbol familiar, ¿vale? Porque hay un programa, hay una información que se hereda, ¿vale? Y seguramente si yo vivo eso, mi abuela, mi abuelo vivió una situación parecida y yo llevo ese programa y la solución que me da el inconsciente es escaparse de ese contacto. Tengo dermatitis, bueno, es un nombre herpetiforme, Vale. es un brote que produce picor y Vale, desesperación. entonces son dos Y cosas dice que el diferentes, ¿vale? detonante es la Eso es el intolerancia al detonante y no gluten. sé qué, bueno, que las cosas no son así, ¿vale? Bueno, son como cada uno quiere, pero normalmente eso es una intolerancia al gluten y otra es el picor, ¿vale? ¿Ok? Insisto que si es de piel, si hay picor, pues evidentemente hay un tema de contacto y habría que saber pues, si es en la cara, en la cabeza, lo que sea, porque según la parte del cuerpo ahí tenemos muchas más pistas. Y siempre que hay intolerancia al gluten hay un conflicto de papá tóxico en la familia, ¿vale? Que no quiere decir que papá sea malo, ¿eh? Simplemente que hay un conflicto con papá y que a lo mejor papá no está o papá cuando está no es como si no está o yo qué sé, ¿no? Pero hay un conflicto, siempre todas las personas que tienen, siempre que me he encontrado personas que tienen intolerancia al gluten, acabamos con papá tóxico en la familia. Y evidentemente el inconsciente lo resuelve con alergia o intolerancia al gluten. Con eso, exacto. Y otra Vale, perfecto. Pues hiperhidrosis, entonces, pero en la lo que hemos dicho frente antes, y o en sea, las quiero axilas. escaparme, vale, la frente. ¿Qué es la frente? La frente forma parte de la cabeza, por lo tanto, cabeza es papá, ¿vale? Por lo tanto, tengo un conflicto de querer escaparme de papá, ¿vale? ¿Ok? Y las axilas, ¿qué es también? Las axilas es donde realmente, ¿qué hay debajo del ala? ¿Vale?
Los hijos, ¿no? Entonces también hay un conflicto con papá y yo con respecto a hijo o mis hijos, ¿vale? De querer escaparme de esa situación de alguna manera. Vale. Siempre que tenemos un conflicto con las Hipotiroidismo. tiroides, siempre hay un conflicto de tiempo. Las tiroides marcan el tiempo y el hipotiroidismo siempre hay un conflicto de el tiempo pasa demasiado rápido, ¿vale? Entonces, el inconsciente lo que hace es darme el hipotiroidismo para hacerme ver que hay ese conflicto, ¿vale? Por ejemplo, ahora me viene a la memoria un acompañamiento de hipotiroidismo. Era una señora una mujer que trabajaba en una multinacional, tenía que atender a sus dos hijos porque su marido no estaba, se habían separado, y además tenía que cuidar a su madre que tenía un cáncer y estaba muriendo, ¿vale? Entonces, el tiempo pasaba demasiado rápido, pero sobre todo, o sentía que pasaba demasiado rápido, ¿vale? Que no podía atender todas las historias. Pero lo más importante era la historia con mamá, ¿vale? Porque mamá cada día que pasaba estaba peor y ella no quería que se fuera, ¿vale? Necesitaba esa madre por un tema de información que llevaba del árbol, ¿no? Mamá era lo más importante en su vida. Entonces, cada día que pasa es un día que no quiero que pase. Y lo vivo con tanto estrés que el inconsciente me da hipotiroidismo. Entonces, realmente cambiando la información, viviendo esa historia, sabiendo de dónde viene, esa historia cambió totalmente y los indicadores bajaron en picado. Perfecto. Acá pregunta la misma chica que preguntó de intolerancia al gluten, si el papá Evidentemente, tóxico puede claro. ser la Yo pareja, puedo, o el sea, padre de sus hijas. normalmente, por ejemplo, si yo soy pequeño y tengo un papá ausente, ¿vale? Mi inconsciente, cada vez que me ponga parejas, y ahí estamos en lo que hemos dicho al principio, el inconsciente es el que manda, el que pone la pareja, olvidaros de que la ponéis vosotros, no funciona así, muy guapa, muy guapo, no funciona así, ¿vale? No, La pone el no, inconsciente, pues por lo tanto el inconsciente me va a poner papás. Entonces, si mi pareja es mi papá, evidentemente el conflicto lo tengo con mi pareja, pero es lo que hemos dicho antes, simbólicamente es mi padre. exacto. ¿Y cuántas cosas derivan Totalmente. O sea, hay de ese inconsciente casi que es todas mi papá, las de que parejas tengo o es, relación o es con mis papá o es papás, mamá de Pero claro, ahí ya está. Pues si realmente accedemos a la información y entendemos que he tenido un papá ausente y que mi inconsciente me pone papás delante, entonces entiendo la historia de papá, entiendo esa historia y empiezo a ver a esa persona como mi pareja y no como mi padre. Entonces cuando eso empieza a funcionar, esa pareja cambia, ¿vale? Cambia y empieza a funcionar mejor porque hasta el momento mi inconsciente siempre ve a mi padre, que al final acaba viendo a mi padre. Y entonces eso no funciona. ¿Y cuántas personas Totalmente, claro, porque a me voy a veces quedar tienen embarazada de mi conflictos de padre. no poder quedarse embarazadas? Es que no, para Porque, inconsciente eso no es posible, entonces obviamente, hay que hacer el trabajo. sí, a mí cada día me gusta más. Cada- Vale, em, si la dolor de persona es rodilla diestra, ¿vale? derecha. Lo que hemos dicho, todo lo que me pasa en la parte derecha tiene que ver con mi pareja, mi trabajo o mis amigos. Y lo que tiene que preguntarse esa persona es la rodilla, ¿vale? Biológicamente, ¿qué pasa? Frente a qué situación me estoy arrodillando simbólicamente, me estoy obligando a hacer algo que no quiero hacer con respecto a, pues lo que hemos dicho, a mi pareja o a mis amigos o a mi trabajo. Hay que profundizar ahí, pero en ese caso habría que ver desde que me está haciendo daño la rodilla, qué pasa un poquito antes, y además si me sigue doliendo la rodilla, yo sigo haciéndolo eso. Mi hijo de 7 años tiene parálisis Vale, cerebral, de 7 años ha dicho. epilepsia refractaria y vómitos Vale, diarios. perfecto. Entonces, si el niño tiene todo eso, ¿vale? 7 Habría que años. preguntarse, cuando pasa eso, primero, ¿qué le pasa a mamá? Y luego, ¿cuál es la información que lleva ese niño del árbol familiar? ¿Vale? Cuando hay casos así, es muy importante acceder a la información del árbol familiar porque ahí están todas las respuestas. ¿Vale? La mamá simplemente transmite la información, evidentemente, eso es inconsciente, pero el niño está dando solución con eso a algo que pasó en el árbol y que realmente es muy importante, ¿vale? Y averiguando esa información del árbol, el niño puede mejorar muchísimo. Sí. Pero hasta que no se acceda a esa información y alguien sea consciente de eso, eso va
seguir así. Total. Y por Totalmente. ahí Normalmente cuando pasan cosas de esconder estas hay secretos, no contar secretos en el verdades, árbol, ¿no? importantísimos, temas de violaciones, temas de asesinatos, cosas de esas, pero que realmente cuando se limpia eso, por decirlo de alguna manera, la información baja rápidamente y la persona empieza a cambiar, ¿eh? Cualquier secreto, Totalmente. cualquier Joroba, secreto del árbol ah, familiar es sí, un sí, síntoma luego. se te A escucha, te la escucha. tercera, cuarta generación tiene síntomas seguro, ¿eh? Sí, segurísimo. Dolor de espalda. Joroba, dolor de espalda. ¿Qué has dicho antes de dolor de espalda? Joroba. Perfecto. Entonces, mira, Joroba, simbólicamente, ¿vale? joroba. Espalda, tengo joroba, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando tengo joroba? Me voy hacia adelante, ¿vale? ¿Qué estoy aceptando que no quiero aceptar? ¿Vale? ¿En qué me inclino? ¿Vale? Que no me quiero inclinar, entonces el inconsciente dice, vale, pero no te preocupes, yo te doy la joroba y así te justifico que estés todo el rato o toda la vida haciendo cosas que no quieres hacer y diciendo que sí cuando decides decir que no, ¿vale? Y es un peso que cargo que no es mío, pero bueno, yo lo cargo y digo, mira, ya puedo. Claro, no puedo porque no quiero cargarlo. Y qué básico que es que cada cosa que nos Totalmente. ocurra, Ahora que veamos dices en la eso de la incoherencia joroba, que yo estamos, trabajé con porque un estamos en señor, una ahora me incoherencia acuerdo de un señor que primero que tenía nada. Parkinson, que lo que hay detrás del Parkinson a nivel emocional siempre es controlar, un control absoluto de todo, ¿vale? Y realmente tenía ese conflicto con la espalda, iba así, entraba que casi para hacer la consulta tenía que agacharme yo para mirarle la cara, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando profundamente con eso y uno de los conflictos o el conflicto de la historia del Parkinson era que era homosexual y no lo había hecho nunca nadie, ni a mamá, ni a papá, ni nada, y se tenía que esconder, controlar a todo el mundo, que nadie supiera eso, ¿vale? Cuando él entendió eso, que eso es lo que estaba emocionalmente produciendo en toda su historia, él empezó a actuar como lo que era, homosexual, ¿vale? Empezó a decirlo a todo el mundo, incluso se lo dijo a su madre, y oye, hicimos un día, estuvo una sesión, estuvimos trabajando ese tema, y cuando salió de la consulta no se dio cuenta y salió con la espalda recta. Entonces me miró y dice, ¿qué está pasando? Y él, palabras textuales, me dice, me acabas de sacar un peso de encima. Pues claro, el que llevabas encima, es que es así, ¿no? Hablamos así, pero funciona así eso. He tratado con gente de esclerosis Esclerosis múltiple, múltiple. siempre que hay esclerosis, tema de sangre es familia, ¿vale? Y siempre hay un conflicto bastante importante, por no decir muy importante a nivel familiar, que no solo es lo que estoy viviendo, sino son temas que tienen mucho que ver con el transgeneracional, con lo que se vive en el árbol, ¿vale? Y es importante trabajar ese tema y ir sanando ese tema, para por lo menos que la cosa no avance. Bien. Vale, perfecto. Entonces, pensar una cosa, Hongos en la zona los íntima. hongos, estén ahí o estén donde estén, siempre son los basureros del cuerpo, ¿vale? O sea, lo que hacen es limpiar la porquería. Por lo tanto, cuando vivo una situación conflictiva, luego aparecen los hongos para limpiar esa porquería, ¿vale? ¿Ok? Por lo tanto, si tengo hongos, quiere decir que he vivido una relación a nivel sexual que la vivo como sucia, ¿vale? Y como la vivo como sucia, después pues salen los hongos a limpiar esa porquería, ¿vale? Y es así de claro. Bien. Me Que ya se nos fue casi la hora. parecía Eh, me parecía que habíamos quiero acabado de a ver empezar, si porque estamos ahí. puedes. ¿Cómo? Sí, sí, es así. Quiero que, a ver si desde tu lado les puedes dar algún mensaje para estas Fantástico, gracias. fiestas, y yo digo para todas las fiestas, Mira, eh, perfecto. El de la mensaje forma sería de actuar, eh, de lo que quieres. coherencia, ¿vale? Básicamente coherencia. Es decir, coherencia, ¿qué quiere decir? Sentir, hacer, decir la misma cosa. Es decir, si no queréis ir a una cena, no vayáis. Si queréis ir, ir, pero ir porque queréis ir. Si queréis hacer una
fiesta, hacerla, pero si no queréis ir a la fiesta, no vayáis, ¿vale? Ser lo más coherente posible. Da igual que se enfade papá, mamá o quien sea, es igual, es su problema, no el mío, ¿vale? En realidad, luego tendré el conflicto yo a nivel físico, ¿vale? Coherencia, coherencia y mucha gratitud, evidentemente, ¿eh? ¿Vale? Y vivir esas fiestas, como tú dices, con amor y con pasión, pero sobre todo siendo coherente, porque normalmente son fiestas que se han convertido en la incoherencia más incoherente que pueda haber, ¿vale? Porque siempre me siento obligado y ahora a este le tengo que regalar esto porque si no se va a enfadar, pues no le regales nada si no le quieres regalar nada. Sé coherente, no pasa nada. Porque si le vas a regalar algo y no le quieres regalar, luego te va a doler a ti la barriga, o sea, tú No, no, mismo. no. O sea, ¿entiendes? Es pura coherencia. Yo hice un taller No, de tengo Navidad que y bueno, uno de los temas regalar. es ese. ¿Tengo que regalar? No. Ahí no tenés que regalar. Y después Claro, cuando reciben sí, el pero regalo es que se enojan coherencia porque no total, les regalaron coherencia. lo que ellos Si me querían regalan tener. algo, ya solo por el hecho de que alguien me regale algo, sea lo que sea, gratitud inmensa, ya está, no pasa nada, es un regalo, es maravilloso, ¿no? A partir de ahí, coherencia. Sí, Se acordaron de primero que nada. Existís. exacto, exacto. Ya La te gran digo, creencia es limitante. la base de esas fiestas, de cualquier fiesta, ¿no? Pero estos días más todavía porque es realmente, ya verás como luego me pasa, que luego en consulta, después de estas fiestas, que si el estómago, que si la presión, que si no sé qué, que bueno, claro, si el turrón, no es el turrón, es el familiar que tenía enfrente y lo aguanté durante 2 horas. No, Y no puedo ni verlo, ¿no? exacto. Exactamente. Es así. Es así. Coherencia total. Bueno, Cés, muchísimas Gracias a gracias por, bueno, ti y de verdad, regalarnos esto, por felicidades. estar con nosotros, Y por acompañarnos. Ya, ya dentro de unos días, que no, a mí ya, no me claro, gusta decir claro, el año claro. que viene, pero porque es un día que pasa y es lo mismo, o sea, En no absoluto. cambiamos de mundo ni de escenario. Totalmente. Eh, Y la verdad, muchísimas vamos a gracias a seguir haciendo todos y vivos y todas. nos vamos a seguir Fantástico juntando. poder estar ahí contigo, ya sabes que haces un trabajo increíble. Tus libros también son maravillosos. O sea, comprar esos libros porque valen la pena. Y ya Gracias. te digo, coherencia total, Yo también. intentar ser lo más claros posible, ¿vale? Y sobre todo eso, vivir la vida y disfrutarla cada momento, porque es maravilloso cada momento. Exacto. Perfecto. Es así. Es el mensaje que les doy todos Pues los días a mis chicas y chicos. un beso muy Bueno, grande Cés, y a todos los que están y a acá, gracias. Y bueno, vamos pasarlo por bien. la... Hasta luego, chao. Un beso grande, Fíjate, Cés. chao. Nos vemos.